Muy buenos días, queridos hermanos. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe hoy y siempre. Les mando un gran saludo hasta donde nos hacen el gran favor de vernos hoy en el 12º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada en el libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos del 10 al 13. Yo oía a mis adversarios que decían contra mí: cuando por fin lo denunciarán. Ahora me observan los que antes me saludaban, esperando que yo tropiece para desquitarse de mí. Pero Yahvé está conmigo, Él, mi poderoso defensor. Los que me persiguen no me vencerán. Caerán ellos y tendrán la vergüenza de su fracaso, y su humillación no se olvidará jamás. Yahvé, Señor, de tus ojos están pendientes del hombre justo. Tú conoces las conciencias y los corazones. Haz que vea cuando te desquites de ellos, porque a ti he confiado mi defensa. Canten y alaben a Yahvé, que salvó al desamparado de las manos de los malvados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial 68 contestaremos: escúchame, Señor, porque eres bueno. Todos, escúchame, Señor, porque eres bueno. Oh Dios, sálvame, que las aguas me llegan hasta el cuello. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no hay donde apoyarme. Todos, escúchame, Señor, porque eres bueno. Me vi arrastrado por profundas aguas y las olas me cubren. Me agoto de gritar, me arde la garganta y mis ojos se cansan de esperar a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Todos, escúchame, Señor, porque eres bueno. Son más fuertes que yo los que con calumnias me persiguen. ¿Cómo volveré lo que no he robado? Todos, escúchame, Señor, porque eres bueno. Tú sabes, oh Dios, si me he extraviado, pues no te están escondidos mis errores. Todos, escúchame, Señor, porque eres bueno. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 15. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador. Pero no obstante, el pecado está en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica
Más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre a Jesucristo, a toda una muchedumbre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. En aquel tiempo Jesús les dijo a sus discípulos: pero no les tengan miedo, nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que solo pues pueden matar al cuerpo, pero no al espíritu. Temen más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Dios. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la reflexión de este día domingo que Dios nos ha regalado, que Dios nos permite estar siempre con vida y con salud para poder llevar esta palabra bendita. Hoy nuestro Señor Jesús, después de haber llamado a sus discípulos, los instruye y los prepara para afrontar las pruebas y las persecuciones. Queridos hermanos, en este Santo Evangelio nuestro Dios nos muestra que todo aquel que va a servir a nuestro Dios, todo aquel que se disponga a servir, va a tener pruebas, va a tener persecuciones, porque así lo dice nuestro Dios. Pero Dios dice: no tengan miedo, que nada hay oculto que no llegue a ser descubierto. Entonces, nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener esa esperanza que nuestro Dios nos permite que todo lo que nosotros hagamos, todo tendrá un premio. Entonces, así como nuestro Jesús instruyó a sus discípulos en aquel tiempo, hoy en la palabra bendita siempre nos dice y nos instruye a nosotros también que tenemos que prepararnos para afrontar las pruebas y las persecuciones que necesariamente deberán encontrarse. A cada momento que nosotros siempre invocamos el nombre de Dios, tenemos que estar siempre con ese corazón dispuesto a servirle a nuestro Dios. Porque recordemos que así como los discípulos y todos los profetas fueron asesinados por predicar esta palabra de Dios,
y que eran grandes hombres porque ellos tuvieron el privilegio de ver a nuestro Señor Jesucristo. A hoy nosotros, como predicadores, nomás nos queda seguir ese legado de ellos, porque ellos fueron unos grandes hombres que no tuvieron miedo y que siempre eh, predicaron esta palabra de Dios, y así, aunque dieron ofrendando su vida a ellos por predicar la palabra de Dios. Pero me llama la atención donde nuestro Dios siempre les dice, no teman, les dice, a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Más bien les dice, tengan, teman, dice, a los que, al que también puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros como predicadores católicos, todo predicador, un sacerdote, un diácono, un obispo, un laico católico, nosotros tenemos que estar preparados y siempre sabemos que el odio va a llegar, porque hay muchas personas, hay mucha gente que no le gusta que le hablen de Dios, se molestan, pero nosotros tenemos que hacer eh, ese esfuerzo, tenemos que siempre llevar esta palabra de Dios y sin miedo, como dice nuestro Dios. Dice que no hay que temer al que mata el cuerpo, porque sí, por predicar la palabra de Dios, como dice un dicho por ahí, que nadie es moneda de oro para caerle bien a todo mundo. Entonces, por predicar esta palabra de Dios, se ganan enemigos, se ganan odios de la gente, pero también hay mucha gente que también así escucha la palabra de Dios, porque es Dios que habla a través de nuestros labios. Es nuestro Dios que nos está hablando día a día y nos dice que nos acerquemos a Él. Entonces, nosotros no tenemos que tener ese miedo. Dice que hay que tener miedo a aquel que destruye el cuerpo y el alma y lo manda al infierno. En el libro de Santiago también dice que si nosotros tratamos de quedar bien con el mundo, dice que entonces nos volveremos enemigos de Cristo. Y entonces todo predicador católico que viene a predicar la palabra de Dios, tenemos que predicar esta palabra bendita tal y como está escrito en este libro. Porque si nosotros queremos quedar bien con el mundo, entonces la misma palabra de Dios dice que nos volveríamos enemigos de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser amigos de Cristo, aunque nos echemos el mundo encima. Pero el mundo, ¿por qué? Porque como al mundo, el mundo solo ofrece placeres, ofrece pura perdición. Y la mayoría de la gente que le encanta nomás las cosas mundanas, si le hablan de nuestro Dios, se molestan. Pero más no sabemos si nos ponemos a pensar que todo lo que existe, que todo lo que hay, lo que somos y lo que tenemos es porque nuestro Señor Jesucristo nos los da, porque por Él vivimos, por Él existimos. Dice que sin el poder de Dios no se mueve ni tan siquiera la hoja de un árbol. Nos pone aquí un ejemplo donde dice, y nos habla de los pajaritos, dice que no caería ni un pajarito a la tierra sin que lo permita nuestro Padre Dios. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos pone un ejemplo de la naturaleza. Vemos que si no fuera el poder de Dios, no se mueve ni la hoja de un árbol. No dice que ni tan siquiera un pajarito caerá a tierra sin que nuestro Padre Dios lo permitiera. Entonces, desde allí pongámonos a pensar, queridos hermanos, cómo es el poder de Dios, cómo Él nos permite de que nosotros vivamos en esta tierra. Todos los días no nos permite que podamos levantarnos, podamos abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día. Con que nos permite despertar, eso es una gran bendición de Dios, que todavía Dios nos tiene amor y misericordia y nos tiene con vida en esta tierra.
pero cada día que Dios nos da es para que nosotros, es una oportunidad más para que podamos acercarnos a Dios y dejar el viejo atrás y podernos convertir a nuestro Dios, buscar a Dios. Como decía el Santo Evangelio de ayer, que nosotros no tenemos que pensar, preocuparnos por el día de mañana. Dice que cada día tiene su afán, cada día dice que tiene sus propios afanes. Entonces, ¿qué nos quiere decir con eso? Que nosotros, el día que vamos viviendo, es el día de nosotros. El mañana solamente Dios lo sabe. Pero lastimosamente, nosotros los seres humanos, a veces solo pensamos en vivir y en tener, pero no pensamos que un día vamos a morir y le tenemos que dar cuentas a nuestro Dios de todo lo que hayamos hecho en esta tierra, lo bueno o lo malo que hagamos. El último día que nosotros tengamos ese encuentro con Dios, ese día va a ser cuando Dios nos va a juzgar y nos va a sacar todo lo bueno que hayamos hecho y todo lo malo. Y depende de lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra, así será la balanza. La balanza pesará para las cosas buenas que se hayan hecho o para las cosas malas que hayamos hecho. Entonces allí es donde nuestro Dios nos va a juzgar. Depende de las cosas que nosotros hayamos hecho. Por eso, queridos hermanos, nuestro Dios siempre nos invita que nos acerquemos a Él para que tengamos esa salvación. Porque dice nuestro Dios, al que se ponga de mi parte, dice, ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. ¿Qué nos quiere decir esto? Al que se ponga de mi parte ante los hombres. Nos está hablando a todos los predicadores, a todo aquel que invoque la palabra de Dios. Dice que nuestro Dios también se pondrá de nuestro lado ante nuestro Padre que está en los cielos. Es por eso que nosotros, queridos hermanos, este canal es un canal verdaderamente católico, donde le llevamos el Evangelio y donde predicamos la palabra de Dios tal y como está escrito en este libro. Por eso, queridos hermanos, porque estamos llamados a predicar esta palabra de Dios, como todo católico bautizado, dice nuestro Dios, que debemos predicar esta palabra en todo el mundo. Y también nos dice nuestro Dios, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Esto nos dice que si lo negamos, es por lo menos si nosotros como católicos negamos de nuestra fe o nos da vergüenza decir que somos católicos, entonces también nuestro Dios dice que se avergonzará de nosotros. Nosotros los católicos no tenemos que avergonzarnos de la única religión que nuestro Señor Jesucristo dejó en la tierra, donde le dijo a Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, y encima de esta piedra le dijo, edificaré mi iglesia, les dijo, y ni los poderes del infierno podrán contra ella. Entonces, eso quiere decir que la verdadera iglesia católica es la que nuestro Señor Jesucristo dejó en esta tierra. Lastimosamente, por la necedad del hombre, por, por, la, por tanta maldad que existe, la iglesia se dividió, tal vez porque así lo quiso Dios, no sabemos cuál fue, pero lo que sí, hasta donde podemos nosotros, a lo poco que entendemos, que Martín Lutero pues era un sacerdote católico y se rebeló contra el Papa, no quería acatar las órdenes de aquel tiempo de cómo se rigía la Iglesia católica. Entonces desde ahí ya nacieron las denominaciones que hoy nosotros le llamamos sectas protestantes, porque lo único que hacen es criticar a la Iglesia católica. No ayudan y pues lo único que se ponen es criticar y criticar,
pero no sabemos al final, solamente Dios sabe cuál va a ser el destino. Pero nosotros los católicos tenemos que estar con esa fe, con esa plena seguridad que nuestro Señor Jesucristo, eh, así como vino a este mundo a dar la vida por cada uno de nosotros los pecadores, Él así nos prometió que nos resucitará el último día. Así como Él murió y resucitó, es por eso que nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que siempre confiar en nuestro Dios, que Él eh, nos tendrá preparado ese reino para cada uno de nosotros. Pero eso lo lograremos haciendo las buenas obras de misericordia en este mundo, tratando de siempre llevar una vida apegada a Dios y olvidarnos de las cosas de este mundo que nos traen solo perdición, porque el mundo es lo que nos ofrece. Es una lucha constante entre las cosas del mundo y las cosas del bien, pero nosotros tenemos que inclinarnos siempre a las cosas del bien, porque son las que nos prometen la vida eterna. Las cosas del mundo nos dan felicidad en otras cosas, pero recordemos que entonces, si nos apegamos a las cosas del mundo, vamos a perder lo que es lo que Dios nos ofrece. Por eso, querido hermano católico, ya despertemos, busquemos a Dios de corazón, busquémoslo de esa manera que Dios nos dice, que nos acerquemos día a día y que no tengamos miedo. Sabemos que por predicar esta palabra de Dios nos van a criticar, nos van a odiar, nos van a levantar falsos testimonios, pero nuestro Dios dice que siempre estará de nuestro lado. Él siempre estará con nosotros en cada momento. Así que no hay que desmayar. Nosotros como católicos tenemos esa responsabilidad de orar para que haya más sacerdotes santos, más predicadores de la palabra de Dios para que nos lleven esta palabra bendita. Queridos hermanos, por eso les invito siempre que compartan estos videos, que le den un like y que compartan para que así podamos llegar a más hermanos que necesitan de esta palabra bendita, porque hay muchas almas que salvar. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.